Estar a esta hora con Rafael Rodríguez, el gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Y bueno, y quiero saber cuáles son sus primeras lecturas justamente a propósito de este tema. ¿Qué tan alarmante, más allá del mismo hecho, es pensando justamente en la situación que están viviendo nuestros establecimientos escolares? Muchas gracias por la entrevista. Gracias, Francesco, a ustedes por invitarnos a conversar de este, que es un tema que no es primera vez que vemos hechos de violencia entre estudiantes, profesores, entre estudiantes y otros estudiantes, entre apoderados y profesores. Como dicen los estudios, ha habido más de un 20% de aumento de la cantidad de denuncias de violencia escolar en el país, desde el 2024 al 2025. Y es un problema que atañe a toda la sociedad. Todos llevamos a nuestros niños a la escuela y nos gustaría saber que lo estamos dejando en un lugar seguro, pero lamentablemente estamos viendo que cada vez más y más se repiten este tipo de hechos y tenemos que hacer algo al respecto, y no vemos que la política pública haya podido avanzar decididamente hacia generar aquellas condiciones que hagan que esto sea menos probable que ocurra. Rafael, hay una cosa que... Perdona, solamente un comentario para que por favor nos sigas ampliando tu postura. Es que cuando estábamos discutiendo el tema de los lectores o pórticos de metales en los colegios o no, y había una bastante división con respecto al tema en un minuto, después recordemos que el ministro Cataldo y el gobierno anterior se terminan sumando a esta idea en la medida que esté que sea parte de la decisión de una comunidad independiente a otra, o sea, que puedan ir tomando esas decisiones con la nueva ley de convivencia escolar. Pero hago el punto de la división en su minuto. Cuando reporté el tema, habían docentes y personal de trabajo diario de los colegios que me decían, ¿sabes qué pasa? Que por supuesto uno puede entender que una medida como esta se ve contraria a la confianza necesaria que tiene que tener una comunidad para hacer clases. La educación depende mucho de la confianza. ¿Cómo vamos a estar desconfiando así de los estudiantes? Pero me decían que ahora los profesores, inspectores, el personal de un establecimiento ni siquiera se atreve a veces a separar alumnos que están en medio de una riña porque no saben en qué va a terminar eso. Y así de claro, y por eso mismo, a favor del lector de metales. O sea, en eso estamos. Bueno, cuando uno llega a situaciones así de graves, las propuestas de soluciones también son extremas. O sea, es evidente que tener pórticos de detección de metales en las escuelas es una medida que nos parece más allá de lo razonable, pero también lo que ocurrió fue más allá de lo razonable. Entonces es esperable que la gente pida algo para sentirse no solamente más tranquilo ellos, sino que como con la tranquilidad de que tú vas a poder dejar a tus hijos sin que les pase nada en el colegio. Ahora, que quede muy claro, esta no es una medida, si es que se aplica, y se aplica en las 11.000 escuelas de Chile, que es una barbaridad, no va a solucionar el problema de fondo. Esto es un tema puntual. Un pórtico en una entrada no impide que... Imagínate el perímetro de las escuelas. O sea, si alguien quisiera entrar a algo, no vas a poder poner un pórtico en todas las escuelas. No, es una medida que va a generar una sensación de mayor tranquilidad. Pero si es que hay alguien que quiera hacer algo, el pórtico estamos todos de acuerdo que no lo va a solucionar. Entonces, para poder abordar los temas de violencia al interior de las escuelas, uno tiene que hacer distintas cosas. Una de ellas es, y lo que se ha demostrado que ha funcionado en otros países y en las escuelas en Chile que lo han aplicado, es que preparan un currículum socioemocional, que esto parece muy amplio, pero es básicamente tener materias, horas de clase lectiva para poder enseñarle a los niños, niñas y adolescentes a cómo comportarse en la escuela, pero también en sociedad. Entonces aprenden a lidiar con uno primero, después a lidiar con los compañeros que están cerca, con las comunidades cercanas, pero también con el mundo. Y eso se puede hacer a través de programas estandarizados que se instalan, como te dije, en el currículum escolar, y se va trabajando desde la prebásica hasta la enseñanza media. Eso es algo que funciona. Otras cosas que funcionan también es que la comunidad escolar no solamente aborda el tema dentro de la escuela, sino que también lo hace en conjunto con los padres y madres de los niños, principalmente las madres, que son las que pasan más tiempo con ellos en general, y se hacen talleres de habilidades para el cuidado. También hay programas en Chile, hay programas afuera que han funcionado, y que entonces uno empieza a generar como una especie de contención, de soporte,
para poder educar a los niños y adolescentes en el buen trato, tanto con ellos mismos, que es muy importante, y con los demás. Ahora, a pesar de que uno pudiese hacer eso, siempre van a haber casos que van a estar más allá del control de lo que se pueda lograr a través de programas sociales. Y por eso también hay otra línea, otra batería de intervenciones que viene desde el lado de la salud. Nosotros lo que hemos leído de este caso, que si bien todavía está en investigación y falta mucho, probablemente había ahí un adolescente, un joven, que venía con temas de salud mental que lamentablemente no fueron bien abordados. Y esa es otra realidad que nos pesa como país. Tenemos una lista de espera de más de 50.000 niños que no tienen atención para salud mental. Y eso tampoco se ha logrado solucionar. Entonces, cuando pasa un evento como esto, que es algo muy crítico, muy extremo, que probablemente, y esperamos, no se repita, ojalá nunca más, pero si es que se da, van a ser pocas veces, es por la suma de todas estas cosas que no se hacen que pasa esto. Y el Ministerio de Salud, que aquí no ha aparecido mucho, nosotros vemos a la ministra de Seguridad, vemos a la ministra de Educación yendo a Calama, pero también necesitamos que el Ministerio de Salud responda por las listas de esperas que tiene salud mental y de abordar ciertos jóvenes, ciertos niños que pasan por sobre las capacidades que tiene, en este caso, el Ministerio de Educación y la Subsecretaría. Rafael, la Fiscalía está empezando a utilizar el concepto de masacre para hablar de este caso. Yo no quiero ni exagerar, ni mucho menos, ni darle una connotación más negativa de la que ya tiene, pero te quiero hacer una pregunta porque recordaba más temprano en la mañana, en el año 99, la masacre de Columbine, que el mundo conoció a través de varios documentales, y yo veo un Estados Unidos que sigue teniendo los mismos problemas, que no ha sido capaz de revertir ciertas situaciones. Evidentemente, alguien me podrá decir, bueno, pero Estados Unidos tiene otro tema, el acceso a las armas, otra cultura. Bueno, déjame decirte que el acceso a las armas en este país parece que ya es una cosa bastante más simple de lo que pensábamos. Y peligrosa, por supuesto. ¿Qué reflexión tienes tú con respecto a, no sé si ese es un ejemplo extremo, lo que pasa en Estados Unidos, lo que han hecho mal, digo yo, porque en más de 20 años no han logrado solucionar el tema? O sea, ¿hay algo que aprender de ellos, de cómo tan mal lo han hecho para que no nos pase a nosotros? Sí, es una buena pregunta, porque todas las conductas extremas ocurren con mayor frecuencia, o sea, pasan más veces cuando hay factores de riesgo a la base que no están trabajados. En el caso de Estados Unidos, hay dos factores de riesgo que están muy altos en comparación con nosotros, que uno tiene que ver, como tú bien dijiste, con el acceso indiscriminado a armas. No podemos comparar la legislación chilena ni la cantidad de armas que hay en Chile con Estados Unidos. En Estados Unidos hay más armas que personas. O sea, hay más de 320 millones de armas. En Chile estamos muy lejos de tener más armas que personas, y tampoco yo no puedo llegar y comprar una pistola en el supermercado, como sí podría pasar en Estados Unidos. Y segundo, otro factor de riesgo que es grave y que ese sí me preocupa más en relación a la cultura chilena, es que se está validando y valorando la violencia dentro de ciertos grupos de la población, violencia extrema, violencia de este tipo. Y eso lo hemos visto aumentar desde post-pandemia hasta ahora. Han habido más, bueno, las cifras son conocidas por todos, el aumento de los homicidios, la cantidad de menores de edad involucrados en delitos violentos, en riñas con consecuencias fatales. Y eso me preocupa. Eso es algo que nosotros vemos, que es esa cultura que valora al narcotraficante, que valora la comisión de delitos, que antes estaba más reducido. Hoy día lo vemos que se está expandiendo de distintas maneras, desde la película, la música, pero sobre todo las manifestaciones en las calles. Hay menos valoración por la escuela, hay más niños que no están yendo de manera permanente, hay un aumento en el ausentismo crónico, la exclusión escolar, y la respuesta del aparato público no ha sido capaz todavía de adelantarse a este fenómeno y ni siquiera de pillarlo. Deberíamos tener más campañas, que parece a poco, pero buenas campañas que den cuenta de lo negativo que tiene que ver con involucrarse en bandas delictuales, en el consumo de droga, en el tráfico, en el delito, y a su vez también mayor efectividad de la política pública para prevenir
que niños se empiecen a involucrar en estas trayectorias. Cuando uno nace no está en la calle o no es violento, sino que empiezan a pasar ciertas cosas en tu vida que te van acercando hacia allá. Y hay muchas oportunidades en el desarrollo de la vida para ir cortando esa trayectoria negativa. Por ejemplo, apoyar fuertemente a las familias que están en mayor riesgo al momento de nacer, cuando una mamá queda sola, por ejemplo, cuando hay familiares que están vinculados al delito y están en la cárcel. Hay algo de oferta pública en eso, pero completamente insuficiente, completamente insuficiente. Después, en el momento en que son inimputables, que empiezan a cometer delitos, pero que todavía no pueden ser condenados por ley, ahí también hay otro espacio muy potente para evitar que esa trayectoria se empiece a complejizar y terminen desarrollando una identidad que los vincule al mundo criminal o al mundo de la violencia. Y por otro lado también lo quiero reforzar porque es algo que definitivamente nos falta. El sistema de salud tiene que integrarse, tiene que coordinarse con las políticas de reinserción, tiene que coordinarse con las políticas de desarrollo social, porque hay casos que probablemente este es uno de esos, que aunque se hubiera hecho todo lo anterior, sin un apoyo de salud mental potente, permanente, bien vigilado, estas cosas igual podrían llegar a pasar. Y nunca lo vamos a saber si es que no tenemos un buen servicio de salud atento a los casos de niños, niñas y adolescentes en la escuela que desbordan la capacidad de las mismas para hacerse cargo de un problema que terminó con una consecuencia fatal. Para cerrar, los servicios locales de educación pública que se están estrenando en muchas partes y que ya se habla de un tema presupuestario complejo, ¿tienen en su arquitectura, en su estructura, en fin, consideradas las cosas que tú nos estás planteando? Porque también debieran ser ellos, no el Ministerio de Educación desde el punto de vista central, ¿no? Sino cada servicio, el que tenga esa relación con el servicio de salud que tú planteas, con la serie de otros programas con respecto a las comunidades en esta área, ¿los tienen o no? Podrían tenerlos si es que hay una modificación legal que permita tanto a los servicios locales de educación pública como a las oficinas locales de la niñez, Servicio Local de Educación Pública, Ministerio de Educación, Servicio Local de la Niñez, Subsecretaría de la Niñez en el Ministerio de Desarrollo Social. Si esos dos tuvieran el poder real para articular a toda la oferta pública que es necesaria para apoyar el desarrollo de todos los niños, pero en particular de los que tienen mayores dificultades, se podría hacer, pero no la tienen. Y por otro lado también debería haber sanciones para los servicios públicos que tienen que proveer de una oferta suficiente para asegurarnos que estos niños se desarrollen bien. También deberían tener alguna sanción por no hacerlo. Por un lado, tienes que generar legalmente las condiciones para que alguien tenga el poder de decirle, oiga, vivienda, sabe que aquí necesitamos una vivienda de emergencia por tal o cual motivo, porque este niño, en el fondo, niña o adolescente, necesita de una casa para salir de un conflicto de la cuadra, por ponerte un caso que ocurre permanentemente. O decir, servicio de salud, aquí hay alguien que tiene un problema de consumo de droga, tiene que llevar la oferta terapéutica efectiva a esta familia para disminuir el riesgo de que el niño se quede fuera de la escuela, porque un padre no puede trabajar por consumo. Entonces, si es que eso no pasa, si no tiene ese poder, y al otro lado no hay un servicio que es castigado por no entregar un derecho a la salud, va a ser muy difícil que logremos contener trayectorias que no eran complejas y que terminen convirtiéndose en trayectorias que después es muy difícil hacerse cargo para toda la política pública porque nos perdimos todos los espacios de oportunidad para hacer algo bien. Entonces, a tu pregunta, se podría hacer, pero se necesitan, a mi juicio, y de gente que se dedica a este tema, cambios legislativos para poder dotar de poder a quienes están a cargo del desarrollo positivo de la infancia y la adolescencia. Pucha, tremendamente importante, Rafael, porque hasta ahora, como bien tú decías, y esto no es una crítica, sino una invitación, escuchábamos tanto a la ministra de Educación como la de Seguridad hablando más de la posibilidad de tener los famosos pórticos el día de mañana con la ley, qué sé yo, y no tanto un análisis más profundo de cómo evitar que estas cosas pasen, la conexión entre instituciones, que es mucho más clave. Gracias, Rafael Rodríguez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, por estar con nosotros esta mañana. Que te vaya muy bien. Gracias a ustedes, Francesco. Buen día. Un abrazo. 8:45, 15 minutos para las 9. Hacemos una pausa, volvemos.